Hola, ¿cómo están? Bendiciones. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos de toda Latinoamérica y naciones de habla hispana que se conectan con este canal del Ministerio Apostólico y Profético RAM? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo ha estado su mes de mayo? Les voy a decir que hemos visto el cumplimiento de la palabra, de la guía profética, de cada palabra profética que Dios nos ha dado. Pero ¿saben qué? Lo que más hemos visto es el amor, la bondad de Dios y la gracia de Dios. Gracia sobre gracia cada día para ayudarnos a resistir en cada una de las batallas que todos tenemos. Porque en los tiempos de transición se manifiestan cosas intensas, le voy a decir. Pero es necesario. ¿Por qué? Porque cuando uno pasa por la tribulación es porque viene una gloria mayor. Amén. Entonces, todo eso, todo ese proceso de mayo lo van a entender en la próxima enseñanza, ¿ok? Y ahí vamos a entender sobre algo que les voy a compartir, es algo de guerra espiritual, así que estén atentos a eso. Bueno, nosotros estamos ya por salir de este tiempo de transición, pero todo mayo va a ser transición. Todo mayo, en junio ya empezamos a movernos, empezamos ya a establecer nuestro centro de operaciones del ministerio en Europa, ya en otra nación. Así que ya eso les comentaremos más adelante. Pero por el momento estamos aquí en una ciudad costera de Noruega, donde hemos venido a pasar un tiempo de transición. Amén. Entonces, mientras uno está en la espera, uno tiene que estar enfocado en el Señor, pero vamos a ver que el enemigo siempre quiere aprovechar a lanzar ataques en los tiempos de transición. Entonces, por eso que necesitamos algo muy importante, y aquí les voy a dar justamente la estrategia, eh, se puede decir, una de las estrategias que mucha gente no lo ve, porque mucha gente sabe guerrear, alabar, adorar, orar, declarar, proclamar, atar, muchas cosas, ¿no? Y también ya están aprendiendo lo de los frutos del Espíritu, que también, ¿no? En paz, en amor, en humildad, van a poder vencer, ¿no? En mansedumbre. Pero ¿qué pasa aquí? Que hay un poder que mucha gente quizás sabe pedirlo, pero no sabe desatar el poder de lo que es un regalo para cada uno de nosotros. Así que en esta enseñanza vamos a hablar, estamos hoy día reunidos para una enseñanza muy importante que es sobre esta serie sobre el poder de Dios manifestado a través de sus regalos. Vamos a hablar del poder de la gracia de Dios. Amén. Bueno, y vamos a orar ahora en el nombre de Jesús para que el Señor nos ayude a entregar esta enseñanza para cada uno de ustedes, pero que sea de edificación y de bendición para la Iglesia de Cristo. Amén. Así que nos ponemos en esta hora delante de la presencia de Dios. Le damos gracias, le damos toda la gloria y honra al Señor por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, especialmente este mes. Y le pedimos al Señor que sea Él siempre dirigiendo nuestras vidas, dirigiendo este canal. Le damos el primer lugar, el honor al Espíritu Santo. Él es el guía, el maestro, el que nos enseña y el que va a hablar a través de mi boca. Mi vida está como sacrificio y vaso entregado a Él, que sea Él siempre a través de mi vida manifestando la gloria de Dios. Amén. Y también oro por cada uno de ustedes para que sus corazones sean abiertos, su entendimiento esté totalmente en claridad, que puedan recibir cada enseñanza que viene con revelación para cada uno de ustedes, con base bíblica, y que sean bendecidos y edificados en la roca de Cristo, que es la palabra de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Bueno, entonces, miren, vamos a comenzar diciendo lo siguiente, porque necesitamos en sí saber qué es la gracia, qué es la gracia, ¿ya? Y luego vamos a ver la diferencia entre la gracia y el favor, que muchas veces se confunde. Pero entonces vamos a ver
conforme a lo que habla sobre la gracia, se habla más sobre la gracia en el Nuevo Testamento a través de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles, ya como apóstoles, ¿no? Que establecen el fundamento. Dice que gracia proviene de la palabra griega charis, que significa regalo, bendición o bondad. Vamos también a ver que la gracia se refiere a la ayuda y fortaleza que recibimos a través de la expiación de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es por eso que sabemos que de Él vino la gracia para la salvación, porque por gracia, dice, somos salvos, ¿no? Entonces, por eso necesitamos ver al Señor Jesucristo recién, ¿no? Hacer la expiación. Él tenía que hacer eso para que de ahí se desatara la gracia. Es por eso que esa palabra se menciona más en el Nuevo Testamento y muy poquito en el Antiguo Testamento. Es más que nada a través de los profetas, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí que la gracia es un regalo de Dios que nos permite la salvación, el perdón de los pecados, ¿no? A través de la obra de Cristo, la salvación, el perdón de los pecados. Y vamos a ver que cuando ya recibimos salvación, perdón, ya necesitamos caminar y vivir con Cristo. Entonces, ¿para qué nos va a servir la gracia aquí? Dice, nos va a capacitar para vivir una vida piadosa. ¿Qué significa una vida en consagración? Una vida entregada a Dios. Para eso ya nos va a servir la gracia, ¿no? La gracia, miren, no es algo que merecemos. No es algo que merecemos. Dice que, sino más bien es un don de Dios que nos permite acercarnos, que es un regalo, ¿no? Que nos permite acercarnos a Él y hacer lo que no podríamos hacer por nuestros propios medios. Entonces, de eso se trata la gracia. Y ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre el favor y la gracia. Porque muchas veces la gente lo confunde. Necesitamos gracia y necesitamos favor de Dios, ¿ya? Entonces, necesitamos saber la diferencia entre gracia y favor. Entonces, vamos, como ya hemos explicado un poquito, vamos a detallar un poquito más lo que vamos a hablar de la gracia, ¿no? Y para ver la diferencia con el favor. Entonces, decimos lo siguiente, que la gracia es un don inmerecido e incondicional de Dios, mientras que el favor puede ser tanto merecido como inmerecido, y más bien puede ser un resultado de la gracia. Y lo vamos a explicar un poquito más. Entonces, pero la principal diferencia es esta, y por eso es que se confunde, ¿no? La gracia es un don inmerecido e incondicional de Dios, porque Dios lo otorga gratis, ¿no? La salvación, su perdón, ¿no? Porque Él, si te ve arrepentido, extiende su perdón. Si Él dice también que Él tiene misericordia de quien Él quiere. Entonces, ahí, si hemos hallado gracia ante sus ojos, ¿no? Entonces, Dios puede hacer algo que no merecemos. Mira, no lo merecemos, pero Él nos lo otorga libremente y sin condiciones. Por eso es incondicional. Mientras que el favor es también es como un don, pero puede ser tanto merecido, ¿no? Como hemos visto las personas del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, toda la Biblia, que han recibido el favor de Dios. Muchos de ellos fue porque realmente se lo merecían, por la vida obediente, por la valentía, por ser fieles, por estar firmes. Los héroes de la fe, por ejemplo, todos los héroes de la fe. Todos ellos recibieron el favor de Dios merecido. Pero hubieron otros en la Biblia que también recibieron el favor de Dios inmerecido. Entonces ahí está, por eso es que a veces se confunde, ¿ya? Ahora vamos a detallar más lo que es el favor. Entonces ya hemos establecido que el favor es tanto merecido o inmerecido. Puede ser el resultado de la gracia, pero cuando Dios bendice a alguien
que vive de acuerdo con sus principios. O puede ser una expresión de su amor y providencia, porque hay veces Dios en su misericordia extiende su gracia, por ejemplo, gente que está abandonada en las calles por alguna maldición, o porque simplemente no, no es salvo, o porque le hicieron una injusticia. Entonces, pero Dios se compadece, dice, aún de los huérfanos. Entonces, quizás envíe provisión para ellos. Entonces, esa es la gracia de Dios. No lo merecen, pero Dios se lo da. Dios se lo da porque han hallado gracia delante de Dios por medio de la misericordia. Entonces, por eso es que puede ser una expresión de su amor y providencia, incluso cuando no lo merecemos, ¿no? Entonces ya hemos dado este ejemplo. Pero también dice, por ejemplo, Dios puede, aquí vamos a ver cómo se manifiesta el favor. O sea, el favor es que realmente te den un favor, te dan una bendición que es tangible. Es algo ya más tangible, es la manifestación de la gracia. Entonces Dios, por ejemplo, puede dar a una persona un favor en la forma, por ejemplo, una posición, un trabajo, una oportunidad o simplemente una bendición en su vida como una señal de su favor. Entonces eso es lo que vemos, ¿no? Que Dios nos abra puertas, que Dios pues, nos otorgue algo, ¿no? Tanto porque lo merecemos o porque no lo merecemos. Entonces eso depende del Señor. Entonces muchas veces la gente se confía porque como recibe favores inmerecidos, muchas veces abusan y piensan que pueden seguir viviendo como se les da la gana. Les voy a decir que cuando Dios quiere, otorga favores, pero también Dios te los va a quitar. Pero es diferente cuando tú eres de las personas que viven conforme al principio, a los principios de Dios, entonces el favor de Dios, dice, es eterno. No te lo van a quitar, porque continúas. En cambio, el otro favor inmerecido sí te puede ser quitado. Entonces, esa es la diferencia, ¿ok? Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con eso. Bueno, entonces ahora lo que vamos a desarrollar ya son las características de la gracia de Dios para que entendamos el poder de la gracia. ¿Ok? ¿De qué manera es que actúa en nuestra vida? Vamos a ver desde el principio. Número uno, la gracia como un regalo. Así lo recibimos primero, ¿no? La gracia como un regalo. La gracia es un regalo de Dios que nos permite ser salvados, perdonados y restaurados. No es algo que ganemos o merezcamos, sino es un don que se nos ofrece sin condición. Entonces, cuando llegamos a los pies de Cristo es lo primero que recibimos. Recibimos salvación, perdón de Dios, perdón de todo lo que nos hemos arrepentido y Dios empieza a restaurarnos, ¿no? Empezamos a ser sanados, empezamos a ser liberados, recibimos muchas cosas gratuitamente. Eso es la gracia, esa es gracia de Dios. Pero aquí hay un problema que muchas personas se quedan solo con el regalo, no avanzan. Entonces, no profundizan más en su caminar con Dios. Y al verse ya bien, ya no tengo la enfermedad, ya no siento el tormento de los demonios, ¿no? Ya Dios está arreglando mi situación económica, bueno, me va bien. Y de pronto, ¡pum!, se van y se apartan. ¿Por qué? Porque no profundizan, se quedan solo con el regalo de la gracia de Dios. Entonces aquí es donde debemos entrar al segundo punto. La gracia como un camino de transformación. Ya esa es la segunda característica del poder de la gracia. Entonces la gracia no solo tiene ese poder para perdonarnos, ¿no? Porque hemos hallado gracia de Dios en el trono de la gracia, porque hemos ido delante del Señor. La gracia entonces no solo nos perdona, sino que nos transforma, haciéndonos más parecidos a Cristo. Esa es la parte del discipulado, esa es la parte donde no llegan todos. Porque hay gente que asiste a la iglesia de repente 20 años, pero nunca fue discípulo. Nunca fue transformado por Cristo. Yo no veo la imagen de Cristo en esa persona. Entonces solo se quedaron como los oidores. Entonces ahí no hay transformación. Entonces no ha experimentado el poder transformador de la gracia de Dios. No lo ha experimentado, ¿no? Y por eso vamos a ver diferentes
manifestaciones de la gracia porque es la multiforme gracia de Dios. Ya lo vamos a ver más adelante, más detallado. Pero entonces dice que esa gracia que ya vamos obteniendo porque seguimos avanzando, caminando con Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, ya te bautizaste, empezaste tu discipulado y tú dices, Señor, quiero ser transformado, quiero ser instrumento para ti, Señor, quiero ser testigo tuyo, Señor, cumple tu propósito en mi vida. Entonces ahí comienzas a ser transformado porque vas profundo a buscar más de Dios, más de su presencia, más de su palabra, más de su unción, y te dejas, lógicamente, procesar y ser transformado. Cambia tu carácter, cambia tu imagen, todo. Eso nos ayuda, esa gracia nos ayuda a rechazar el mal y a elegir el bien. Yo empiezo a sentir convicción del Espíritu Santo, me empiezo a apartar de las cosas malas, ya no empiezo a usar las cosas que usaba en el mundo y me consagro a Dios, ¿no? Empiezo a vivir en santidad y eso es lo que nos va a llevar justamente a esa vida de santidad y de propósito. Y de propósito. Entonces, esa es la gracia con el poder de transformación. Número 3, otra característica que nos otorga este poder de la gracia es que la gracia está disponible para todos, ¿no? La gracia de Dios está disponible para todos, sin importar su pasado o sus circunstancias. Dios quiere que todos se acerquen a Él y se salven por medio de la fe. Y les voy a decir que eso no es solamente cuando tú entregas tu vida a Cristo, es cada vez que tú necesitas salvación. Tú necesitas ser salvado de las deudas, salvado de la crisis, de la tormenta, no sé, de la inundación de cualquier momento. Señor, sálvanos. Señor, apelamos a tu misericordia. Entonces tú tienes que ir a presentarte al trono de la gracia. Miren, el acceso a las cortes celestiales, que son diferentes, ¿cómo se dice? Lugares establecidos en cortes celestiales, donde se juzgan los casos en el cielo, tienen distintos lugares. Ahí no ingresan todos, solo los que son llamados y convocados y los que Dios les ha otorgado ingresar a ese lugar. Pero al trono de la gracia, todos pueden disponer ahí un acceso libre, ¿no? Entonces, eso, eso es sumamente poderoso, el poder acceder al trono de la gracia. Hay momentos en que solamente tú tienes que clamar en el trono de la gracia de Dios. Aún por tus familiares podrías clamar en el trono de la gracia de Dios. Y si a Dios le parece, porque la gracia es algo, un don inmerecido, pues le puede otorgar algo a alguien por el cual tú estás clamando aún como intercesor. No solo para ti, sino para los intercesores. Es sumamente importante entender que el trono de la gracia está accesible todos los días. ¿Ya? Y dice, la gracia de Dios está disponible para todos, sin importar su pasado, ¿no? Ni sus circunstancias. No, a Dios no le importa. Ven a Él. Lo único, ven a mí. Ven a mí. ¿No? Clama a mí, yo te responderé. Entonces Dios quiere que todos se acerquen a Él y lógicamente se salven por medio de la fe. Eso sí, importante que si te acercas a Dios te acerques con fe, ¿no? Entonces vamos a ver el versículo de Hebreos 4:16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, que dice, para alcanzar misericordia. Y es cuando tienes que clamar por misericordia. Señor, ten misericordia, no sé, de mis hijos. Señor, ten misericordia de mi madre. Señor, ten misericordia aún de mi jefe. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. ¿No? Entonces ahí es donde vamos a clamar misericordia. Y dice también, y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿no? Que si Dios te lo otorga, va la salvación. Dios envía a sus ángeles, ya, sálvenlo, socórranlo, ayúdenlo. La ayuda de Dios, inmerecida, porque hemos hallado gracia, misericordia y gracia. Entonces ahí es sumamente importante esto del trono de la gracia, que está disponible para todos. Vamos a ver otra manifestación del poder de la gracia, es que la gracia también es un camino, se otorga para nuestro camino de crecimiento, ¿ya? Cuando tú buscas más de Dios y cuando tú le clamas al Señor, lógicamente, ¿por qué? Porque la palabra es bien clara, dice, unos siembran, otros riegan, otros cosechan,
Pero ¿quién da el crecimiento? El crecimiento lo da el Señor. Si tú necesitas ver crecimiento en tu vida, necesitas ser sembrado, regado y también tener cosecha. Entonces el Señor va a venir a ver tu cosecha, va a venir a ver. Entonces el Señor ahí te va a otorgar la gracia para el crecimiento. Miren, la gracia nos ayuda a crecer en nuestra fe y alcanzar la plena estatura de Cristo. Por eso que hay gente que cuando le pides a Dios, Señor, incrementa mi fe, necesito tener más fe. Entonces, dame más de tu gracia, dame más de tu gracia. Ya hemos dicho, la gracia es muy parecido, es muy parecido a la unción que se derrama sobre una persona, porque la unción, cuando Dios derrama su unción, es darte más poder, pero también es la manifestación de su gloria. Todo eso es la gracia de Dios, ¿ya? Entonces, por eso la gracia nos ayuda a crecer en nuestra fe y alcanzar la plena estatura de Cristo, ¿no? Por eso que el Señor Jesús, el Señor le otorgaba más gracia, más gracia, más gracia y más gracia. Por eso, cuando Dios ve tu caminar, que estás yendo conforme, vives conforme a los principios, ¿no? Ya te consagras más, vives una vida de justicia y solo quieres servirle a Dios, estar disponible para Él, Señor, haz tu voluntad en mi vida, ya estás rendido. Dios va a otorgar más de su gracia, más gracia, más gracia, más gracia. ¿Qué significa? Más unción, más gloria, más bendición, más bondad, más de mi bondad, más de mis regalos para esa persona. Eso es la gracia de Dios, ¿ya? Y lógicamente viene el resultado que es el favor de Dios. Entonces, si Dios te llena más de su gracia, te va a dar más favores, más favores, más favores, más. Eso es lo que vemos nosotros en nuestra vida. Más gracia, más favor. Más gracia, más favor. ¿Por qué? Porque el que vive correctamente delante de Dios, el que es justo, íntegro, es honesto, aprendió a vivir en santidad, en la verdad de Dios, cimentado en la roca, es el que va a ver más. Entonces ahí, por eso necesitas más de la gracia de Dios cuando ya estás caminando, cuando ya vas hacia un crecimiento. Ya decidiste ser transformado, vas al crecimiento y todo el crecimiento te lo otorga Dios. Dios te da el crecimiento. No depende de ti, depende del crecimiento. ¿Ya? Del crecimiento que te otorga el Señor en su infinita gracia. Ahora, esta gracia nos impulsa a perseverar en el camino de la obediencia y a buscar más de Dios. Entonces, ¿qué te va a ayudar a perseverar más en el camino de Dios? Necesitas gracia, la gracia de Dios. Es más, Pablo dice, ¿no? Por la gracia de Dios no hemos sido consumidos, por la gracia de Dios. Porque hay un poder que se desata a través de la gracia que te ayuda a perseverar, a seguir en obediencia. ¿Cómo puedes continuar? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y eso hace que yo busque más de Dios, porque recibo más de su gracia. ¿Ok? Y ya lo último, en el último punto que vamos a desarrollar mucho más, vamos a ver ya la gracia como fuente de poder. Ya porque ya lo necesitamos ministerialmente, porque ya que nos dio el crecimiento, ya de ahí entramos al ministerio. Y en el ministerio, por eso Pablo decía, por la gracia de Dios nos hemos sido consumidos. Y ahí vamos a ver el poder de la gracia que nos va a librar del fuego, nos va a librar de las pruebas, nos va a librar de cualquier peligro. Entonces ahí tenemos que ver eso. Entonces la gracia no es solo una bendición, sino también un poder que nos permite llevar a cabo las obras de fe y glorificar a Dios en todo. Eso ya es como fuente de poder, ¿no? La gracia tiene un poder habilitador porque la gracia nos capacita para obedecer a Dios, para amar a nuestro prójimo, para vivir una vida piadosa en santidad, en devoción, en consagración a Dios, fielmente, siendo fieles a Dios. Nos da la fuerza. ¿Cómo podemos continuar en la obra del ministerio? Si aumenta la obra, si requiere más de nosotros, pues esa gracia nos da la fuerza. Ahí vienen las fuerzas del búfalo. Ahí donde ya viene eso, por medio de la gracia. Te digo, ahí ya es como si se derramara un aceite sobre ti. Entonces nos da la fuerza para superar nuestros deseos mundanos y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios.
Miren, vamos a leer Romanos 6, 1, 2 y del 5 al 19, que justo es donde Pablo habla en el libro de Romanos. Ya le habla por eso a los romanos que ya tenían el crecimiento, ya habían recibido el discipulado, supuestamente ya estaban siendo transformados. Entonces les habla de qué manera la gracia de Dios les va a ayudar a perseverar, a ser obedientes, a consagrarse. Y aquí les dice así. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, porque la palabra lo dice también, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero eso es más, bueno, más en el mundo, ¿no? Más en el mundo. Hay ciudades que están llenas de pecado, pero vemos que sobreabunda la gracia de Dios sobre esa ciudad. Pero también vemos a personas que batallan con sus pecados, ¿no? Bueno, la gente del mundo batalla con sus pecados, con sus iniquidades, sus rebeliones, pero vemos que dentro del cuerpo de Cristo también hay gente así, que todavía batalla con el pecado, todavía no pueden dejar de ser rebelde. Entonces, por eso Él les dice eso, ya no, porque eso es para los nuevos creyentes que todavía están saliendo del mundo. Tú ya siendo un discípulo de Cristo, habiéndote enrolado en el ejército de Dios, porque el que ya es discípulo, pues ya entró al ejército de Dios, y el que ya es ministro, pues ni hablar, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué? Porque hay gente que abusa de la gracia, les voy a decir. Hay gente que abusa de la gracia. Y es ahí donde han salido esas falsas doctrinas de la supergracia, de la hipergracia. Solo hablan de la gracia. Hablan de la gracia y nunca hablan del arrepentimiento de pecados, nunca hablan de exponer las cosas que están mal y chuecas. Porque si bien Dios es bueno, bondadoso y es un Dios de gracia, que te da poder, te da favor, ¿no? Merezcas o no merezcas, Dios sabe en qué condiciones lo otorga. No puede Dios habitar, un Dios santo, en un hombre pecador, menos si está en el púlpito y menos si se dice ser cristiano, ¿no? Ya, por un momento Dios te cubre en su gracia, pero luego ya Dios es fuego consumidor, Dios es juez. Entonces no tenemos que ver, porque la gente es como hablar pues de amor y paz, como los hippies, no es lo mismo amor y paz en Cristo Jesús, porque amor es corrección, ¿no? Y la paz que Dios da, pues es la paz que sobrepasa todo entendimiento, no es la paz que te da el mundo, ¿no? Entonces, mucha gente abusa de la gracia. Y por eso tenemos que estar por eso que esta enseñanza que yo les estoy dando, esto les va a ayudar a saber, a saber cómo rechazar esas falsas doctrinas, de lo que muchos quieren hablar solo de la gracia, de la gracia, de la gracia. No te hablan de exponer, o sea, de arrepentimiento, no te hablan del infierno, no, te dicen, no, tú puedes vivir tu vida como quieras, la gracia te cubre porque la palabra dice que donde abundó el pecado, pues la gracia sobreabunda. Entonces, por eso viven en pecado. Por eso viven en pecado. Entonces, por eso que aquí los está confrontando Pablo, ¿no? ¿Qué haremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, si ya en el mundo estuve llena de pecado y por la gracia de Dios que sobreabundó en mi vida, fui salva y rescatada, yo no puedo volver ahí. Quizás en el principio puedo estar batallando con el pecado, pero luego ya no, porque yo tengo que rendirme a Dios. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dijo él aquí? ¿Qué dice el apóstol Pablo? De ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ojo, ¿cómo viviremos aún en él? Exacto. Entonces, si tú has decidido morir, te has bautizado, has decidido tomar tu cruz, se supone que ya debes morir al pecado. Y no puedes continuar viviendo una vida de pecado. Y solo porque el diablo mentiroso ha usado la palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sí, para algunos lugares, sí, para algunas personas, casos excepcionales, lógicamente. Así es. Hay naciones donde de verdad hace rato ya un rayo creo que los hubiera partido. Pero la gracia de Dios sobreabunda y Dios sabe por qué. Pero no es porque Él está feliz que vean el pecado, sino porque Él sabe la condición de ellos, que están enceguecidos, que están esclavos, ahí cautivos. Entonces Dios tiene que preparar sus mensajeros para que lleven el Evangelio, les abran los ojos y salgan de las tinieblas a la luz. Eso es diferente.
Pero no podemos en Cristo Jesús, supuestamente, que ese Dios santo, ¿no? El mismo Jesús habita en mí, que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, seguir viviendo en pecado solo porque saco un versículo del contexto, lo estoy sacando. Eso se llama hacer doctrina falsa. Eso se llama iniciar una secta. Eso literalmente es hacer sectas. Y eso está, sabemos, está bajo el juicio de Dios. Por eso tengamos cuidado a quién estamos escuchando. Hay muchos predicadores de la hipergracia. Así como los que dicen los falsos del Evangelio de la Prosperidad, pero hay muchos que confunden porque no saben literalmente el que habla del Evangelio de la Prosperidad no te está hablando lo que tú debes hacer para prosperar bíblicamente, porque la prosperidad viene de Dios. Lo dice la palabra, lo dice más de no sé cuántas veces. Lo dice mucho, toda la palabra, desde el Génesis hasta Apocalipsis, el Señor habla de prosperidad, pero ellos no te hablan de con ellos solamente quieren que, ¿cómo se puede decir? Que ellos se activen como bancos y que tú solamente deposita a mi cuenta y ya está. Eso no es, porque ya vemos que muchas veces el Señor nos otorga cosas por gracia, porque es inmerecido, no lo merecemos, pero no significa que estamos caminando bien delante de los ojos de Dios. Eso no nos da la garantía, es la gracia de Dios, así de simple. Entonces, por eso es que Él los confronta así. Por eso le dice, ¿cómo viviremos aún en Él? ¿Cómo puedo seguir viviendo en pecado? Y decir que Dios habita en mí. ¿Cómo puedo decir eso? ¿No? Dice, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, que no seamos esclavos del diablo pecando constantemente, solo porque, ay, la gracia de Dios me cubre. No es así siempre, porque hay un tiempo limitado hasta donde la gracia se extiende y Dios te lo puede quitar, porque es algo que recibiste inmerecidamente. Entonces no puedes ir separándote, apartándote de Dios y seguir creyendo que si estás en las tinieblas, pues Dios en su infinita misericordia te sostendrá hasta un momento, pero ya luego es como que dice necio, ¿no? No sabes que hoy vienen esta noche vienen por ti, porque ha seguido el camino de necedad, ha sido engañado. Y hay algo que lo que más abunda en la iglesia al día de hoy es el espíritu de engaño. Es el espíritu de engaño. Y luego, lógicamente, espíritu de división y otras cosas. Pero es lo que más abunda. La gente no se cimenta en la palabra. Por eso es que apóstoles y profetas tenemos que establecer el fundamento en Cristo Jesús, ¿ya? Y luego dice en el 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Claro, si yo ya he decidido morir con Cristo y todos los días, si es necesario, debo crucificar mi carne. Entonces, el que más tenga lucha contra su carne, pues ayune más, ore más, busque más a Dios. Entonces, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. En cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, pero en cuanto vive para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que los obedezcáis en sus apetitos. Es por eso que él está advirtiendo ahí que tu cuerpo no sea entregado al pecado, ¿no? Ni a los apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Eso es peor, la iniquidad es peor que el pecado. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces nosotros tenemos que ser instrumentos de justicia, ¿no? Y dice después, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás, dice, bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque si tú vives en pecado, ya no estás en la gracia. Ahí, esa es la diferencia. Ya no estás en la gracia, estás bajo la ley. La ley te va a juzgar si estás en pecado. Es ahí donde vas a tener que pagar las consecuencias de tu pecado, porque tú ya conoces.
No es lo mismo el que está en pecado y no conoce la salvación, no conoce a Dios, no conoce la palabra. Ahí es donde Dios tiene que extender su gracia, porque no ya la persona estaría muerta, porque Dios está esperando que esa persona sea salva. Y también el que todavía no ha crecido, no ha tenido un crecimiento, una transformación, un encuentro con Dios, no ha conocido toda la palabra de Dios, recién pues va a batallar y ahí Dios lo cubre por mientras, pero no es que tú vas a continuar una vida de pecado y decir, ah, sí, la gracia me cubre, porque no es así. Ya nosotros somos de la gracia, pero porque hemos decidido morir a Cristo. Ahí, y con Cristo Jesús, estar crucificados. Entonces, por eso dice aquí, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de ninguna manera. Otra vez lo dice, de ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron, ¿no? La sana doctrina. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad. Así supuestamente hemos estado antes, todos, sirviendo a las impurezas, a la inmundicia o a la iniquidad, ¿no? La iniquidad significa maldad, significa injusticia, significa perversión. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, a lo que es recto, a lo íntegro. Entonces, ahí tenemos que ver, hermanos, esta parte, porque esto hay que exponerlo, hay que confrontarlo. Hay mucha gente que abusa, vuelvo a repetir, abusa de la gracia de Dios y no saben que van por camino de perdición directo al infierno si siguen esa falsa doctrina de la gracia. ¿Ok? Entonces hay que exponerlo en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a ver entonces que esta fuente de poder, de la gracia, ya la gracia como fuente de poder, ya estando en el ministerio, lógicamente, ya la gracia, vamos a recibir la gracia para recibir dones, regalos. Vamos a Romanos 12, del 6 al 8, donde dice, tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de fe. El de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con generosidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría, ¿no? Entonces ahí vemos los dones que Dios ha otorgado, aparte de los dones espirituales que están en 1 Corintios 14. 1 Corintios 1, del 4 al 9 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Eso siempre lo menciona el apóstol Pablo y todos los apóstoles, porque ellos entendieron que la gracia fue otorgada por medio de Cristo Jesús. Es por eso, les vuelvo a repetir, la gracia se ve mucho más en el Nuevo Testamento a través de Cristo Jesús. Entonces ahí se manifestó en toda su plenitud, ¿no? Dice, pues por medio de él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra, en todo conocimiento. Entonces por eso, por la gracia de Dios somos enriquecidos. En la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, dice, mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os mantendrá firmes hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, todo eso lo vamos a ver por la gracia de Dios. Esos son los dones que recibimos, ¿no? Dice, por la gracia. Entonces, por eso le daba gracias a Dios por la gracia que nos ha otorgado por nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos ser enriquecidos en todo, en toda palabra, en todo conocimiento. Eso sobreabunda. Por eso es que la gracia es sobreabundante. La gracia es multiforme, diferentes maneras, diferentes manifestaciones en cada etapa de nuestra vida, ¿no? Entonces, si tú sigues avanzando junto con Cristo Jesús, vas a tener más de la gracia de Dios.
Bueno, continuamos con el siguiente punto sobre la gracia como fuente de poder. Vamos a también ver la gracia de Dios para la obra del ministerio, como lo dijo el apóstol Pablo. Él es el que habla más de la gracia, la verdad, en todo el Nuevo Testamento. Primera de Corintios 15, el 10 al 11 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Entonces, para que tú realices la obra del ministerio, necesitas la gracia de Dios. No puedes hacerlo en tus fuerzas, no puedes hacerlo con métodos humanos, ni porque eres muy fuerte o muy rico, muy poderoso. No, solo a través de la gracia de Dios que va a actuar en tu vida es donde vas a poder, como dice, he trabajado más que ellos todavía, dice. Pero dice, sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Porque todos en verdad tenemos que trabajar juntos y tenemos por eso que pedir la gracia de Dios para la obra. Amén. Luego vamos a ver la gracia de Dios para soportar los padecimientos del siervo de Jesús y ver la gloria de Dios en nuestra vida. Ya la gracia de Dios se va a manifestar de esa manera. Va a ser un poder otorgado para nosotros para soportar los padecimientos como siervos de Dios, ¿no? Según de Corintios 4, 15 al 18. Otra vez Pablo nos dice, todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. De verdad, los ministros de Dios padecemos por amor al pueblo de Dios, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, la gracia es abundante y hasta sobreabundante, como Dios la quiera derramar, pero también para que dice nosotros sobreabundemos en acción de gracias. Por tanto dice, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, porque es verdad, la obra, les digo hermanos, cansa, porque no solo es edificar, hacer la obra, con todas las vidas que lógicamente Dios nos otorga, mientras más tengas, más discípulos, más miembros de tu congregación, más tienes que trabajar. No, sino que al mismo tiempo tenemos que tener padecimientos, pruebas, tribulaciones y encima ataques espirituales. No, todo eso tenemos que soportar por amor a ustedes. Pero por eso dice, por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Nos sentimos cansados, de verdad. Sobre todo si encima tienes que hacer labor de intercesor, ¿no? Y encima tienes que orar, ministrar y así, liberar y tantas cosas. Bueno, lo importante es que mi hombre interior, o sea, mi ser interior, no obstante, se renueva día a día. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria. ¿Cuántos de ustedes le dicen, Señor, quiero ver tu gloria, Señor, manifiesta tu gloria, Señor, y oras y clamas por la gloria de Dios? Te voy a decir que primero tienes que pasar por la tribulación. Cuando tú pases por la tribulación, en cada temporada, porque esto es en cada temporada, ¿ya? Alégrate, regocíjate, porque viene la gloria de Dios. Ahí viene, porque así dice, tribulación es por un mayor peso de gloria, eterno peso de gloria, que significa más de la gracia de Dios. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, ¿no? Esa es la fe. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces tu enfoque debe ser en Jesús, tu mirada debe ser en el Señor, en las promesas de Dios y en enfocarte en la visión de Dios. Y eso es eterno, no lo que se ve. Ay, estoy pasando esto, ay, me está pasando esto, estoy enfermo, No, 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 eso es temporal. A menos que estés en una maldición, un ciclo de maldición es otra cosa. Necesitas ser liberado y ministrado. Pero si ya eres siervo de Dios, esto es lo normal que tienes que pasar para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Pero la gente quiere gloria, la gente no quiere tribulación. La gente no quiere pasar por las pruebas y menos ser procesado en el fuego. Pero vas a tener que hacerlo. Si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida y en tu ministerio. Es así, no hay más. Hay un precio que pagar. Bueno, vamos a ver también más de la gracia de Dios como fuente de poder.
lógicamente es también para ser enriquecidos y tener una vida abundante. Segunda de Corintios 8:9 dice así: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo el rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. No es que fue el pobre, se hizo pobre, pero a él no le faltó nada. A él el Señor le suplía todo, 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 todo. Le multiplicaba los panes, los peces, aparecían monedas, le daba lógicamente cosecha de pescado, ¿no? Así que no tenía para comer y había mucha gente, sobre todo mujeres, invirtiendo en su ministerio, ¿no? Vemos que hasta la túnica se la repartieron porque valía, era una túnica cara. Pero se hizo pobre, ¿qué significa? Se despojó de sus riquezas, porque como rey, lógicamente, tenía acceso a todo, todo sobre la tierra, pero él se despojó de eso. ¿Para qué? Ahí, en la cruz, ahí murió como pobre, literal sin nada, desnudo, en vergüenza y todo. Pero en esa pobreza fue que nos hizo ricos. Entonces, por eso, dice, es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros Él se hizo pobre para que seamos ricos. Y el ser rico no solamente es tener dinero, hermanos. Yo les digo que mucha gente piensa que es tener dinero, pero no solo es que yo acumule millones, no es eso. Hay mucha gente que acumula millones, no tiene paz, no tiene salud. Entonces no eres rico realmente. Y eres peor pobre porque estás en miseria dentro de ti. Te sientes miserable, te sientes solo, no tienes a nadie en quien confiar, no duermes bien, estás atormentado. Entonces, eso no es riqueza realmente. La riqueza es, lógicamente, la bendición de Dios, que Dios nos prospera, Dios nos otorga más de su gracia. Entonces, la riqueza es tener a Cristo mismo, es llevar la presencia de Dios. Y en Él yo recibo de su gracia y me otorga su favor. ¿No? Sea que me lo merezca o no me lo merezca, igual me va a dar su favor. Pero yo prefiero el favor eterno. Ese es el que yo quiero tener. Que siempre se me abran puertas donde voy. Hallo gracia y favor de Dios. Donde voy. Y me dicen todavía tú tienes acceso a la doble porción de favor y gracia todavía. Gloria a Dios. Es algo de repente inmerecido, no lo sé si lo merezco o no lo merezco, pero Dios me lo otorga. Es así. Entonces no necesito. El que trabaja para Dios, Dios no es deudor de nadie, hermanos. Dios paga mejor que el mundo, les los digo. Yo he trabajado en muchas empresas, a mí nunca me han pagado tanto como Dios me paga, se los digo. Entonces, porque en Cristo tengo todo, en Cristo tengo paz, tengo salud, tengo bendiciones, tengo un techo, tengo comida, tengo todo. Porque yo he decidido darle todo. Para que Dios nos dé, lógicamente, permanentemente, tenemos que rendirnos a Él con todo. Entonces, ahí tenemos que ver eso. ¿Ya? Entonces, por medio de la gracia de Dios vamos a ser enriquecidos y vamos a tener una vida abundante. Esa vida, porque el Señor Jesús lo dijo, yo he venido a traerles vida y vida en abundancia. Entonces la tienes que vivir, la tienes que experimentar. Entonces, mire, temporalmente van a haber pruebas de fe. Sí, hay momentos en que no vas a tener de repente ni qué comer, ni cómo pagar. Eso es temporal porque son pruebas. Dios quiere que veas si tú esperas en Él, si confías en Él, si le crees a Él. Porque Él no quiere que aprendas a depender solo de ti, sino quiere que veas de su gracia. Ese es el tiempo de ver la gracia de Dios, como Dios te lleva hasta comida con los cuervos, ¿no? Así nos ha tenido acá. Luego, pues la gente, Dios mueve los corazones de las personas, van a ser generosos contigo, ¿no? Porque Dios no es deudor de nadie y dice que no ha habido justo desamparado ni hijo de justo que mendigue pan. Yo tengo muchos testimonios de muchas personas que literal no han tenido que comer y hasta aparecieron billetes o llegaron gente a llevarles comida. Es así, porque Dios te quiere mostrar su amor, su bondad, su gracia. Entonces simplemente decide creerle a Dios, ¿ok? Tienes que tener fe y pide de la gracia de Dios para que es otorgado. Entonces, por eso les digo, mucha gente no activa el poder de la gracia. Ahí está, vas a ser enriquecido, vas a tener una vida abundante.
Y luego 2 Corintios 9, 8 y 10 y 11 dice así. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Ahí está su poder. De su poder sale la gracia, ¿no? Por medio de Cristo Jesús. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Entonces vas a abundar en todo. La gracia te da abundancia. Miren, es así. Y luego dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces, si necesitas pan, Él te da pan. Si necesitas semilla, yo prefiero la verdad más semilla que pan, vas a seguir sembrando porque la semilla que yo siembro se me multiplica más. Y aumentará, dice, los frutos de vuestra justicia para que seáis ricos en todo para toda generosidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracias a Dios, ¿no? Esa es la acción de gracias a Dios. Entonces, por medio de la gracia que yo veo en mi vida, como abundo, como Dios me da, ¿no? Pero me da para bendecir a otros, lógico. Acá dice que vas a abundar para toda buena obra, ¿ya? Y también para que se te multiplique y para que aumente frutos de vuestra justicia, para que tú hagas justicia, para que repartas, des con generosidad, sigas sembrando, no para que te lo quedes todo. No, es que para eso Dios te bendice, para que seas de bendición. Por eso dice, ricos en todo para toda generosidad. Para eso Dios te va a dar abundante, por medio de su gracia, ¿no? Y eso va a producir en nosotros, ¿qué? Acción de gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hemos sido bendecidos y hemos podido bendecir a otros. ¡Qué felicidad! Somos bendecidos. Amén. Entonces eso es así. Y bueno, y luego vamos a ver otro punto más, que es este. Como ya hemos dicho, tenemos que ver también el poder de la gracia de Dios para salvación y justificación. Tito 3, 4, 7 dice así, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ¿no? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, a través del poder de la gracia para salvación y justificación, vemos la obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque hemos recibido por gracia la salvación, pero vamos a ser justificados y transformados por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, entonces por la gracia de Dios también podemos ser justificados. Miren, llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, ¿no? Entonces, la fe nos justifica, pero también la gracia nos puede justificar. ¿Por qué? Porque hemos clamado la salvación que la hemos recibido por gracia. Entonces, la gracia de Dios nos da salvación, vida eterna, justificación. Y al ser justificados, es por eso que vamos a recibir más de la bondad del amor de Dios y su misericordia, lógicamente. También vamos a ver la gracia de Dios para alcanzar misericordia y oportuna ayuda. Esa es otra de las manifestaciones del poder de la gracia. Vamos a alcanzar misericordia y oportuna ayuda. Dice Hebreos 4:16, ya lo dijimos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿no? Entonces, por la gracia de Dios vamos a obtener eso, ¿no? Pero hay que acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Ya sabemos, en humildad, en arrepentimiento, en clamor, para que nosotros creyendo en fe a Dios, que Dios nos pueda otorgar eso, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ver otra manifestación del poder de la gracia de Dios. Y esto es algo que lo conoció, miren, no solo el apóstol Pablo, yo creo que todos los apóstoles lo conocieron, sino que Pablo lo expresó más detalladamente, ¿ok? Y esto lo experimentan todos los ministros de Dios, especialmente les voy a decir, pues los 5 ministerios, porque son ministerios de liderazgo, son funciones en la iglesia, que necesitan mucho de la gracia de Dios, les digo, mucho. Si usted como creyente necesita la gracia de Dios, imagínense la cantidad de gracia que necesitamos nosotros.
Entonces, aquí es ver el poder de la gracia de Dios para que el poder de Dios se perfeccione en nosotros. Porque el poder de Dios necesita perfeccionarse en nosotros, ¿no? Según de Corintios 12, el 7 al 10, dice así: y para que la grandeza de las revelaciones, dice, no me exaltara. Entonces ahí sabía Pablo, ¿no? Que él, que había batallado con el orgullo religioso anteriormente, cuando él era fariseo de fariseos, entonces al recibir tanta revelación, porque hay que ser, como se dice, hay que ser justos y honestos. El apóstol Pablo fue el que más revelación recibió, por eso el que más ha escrito cartas sobre la doctrina, el fundamento en la vida cristiana. Entonces el que ha recibido más, pues imagínate, tú recibes tanta revelación, se te puede subir, es el orgullo. Por eso tienes que aprender a ser humilde. Subes más, recibes más humilde, porque si no el enemigo viene y te arrasa. Entonces para eso Dios asignó algo, dice. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Ahora, aquí quiero hacer una pausa para explicar lo del aguijón de la carne. Porque acá dice, me fue dado, o sea, había algo asignado para él, un aguijón en mi carne. ¿Qué quiere decir? Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca, ¿no? O sea, para que te recuerde, oye, como si dice, vuelve a la tierra, pa, pa, un par de cachetadas. Entonces, hay gente que ha interpretado el aguijón de la carne como que él tuviera una enfermedad, pero no dice acá esto, acá dice que fue un mensajero de Satanás, así dice, un mensajero de Satanás. Ahora, no sabemos si fue exactamente un demonio, porque no siempre los mensajeros de Satanás son demonios, les voy a decir. Hay otras personas que creemos, y yo también lo creo, que mensajeros de Satanás también pueden ser, miren, les voy a decir los propios cristianos, que están bajo la influencia de demonios. A veces son mensajeros de Satanás. Si son mensajeros de Jezabel, ¿cómo no van a ser mensajeros de Satanás? ¿No? Pero que Dios permite que te asignen eso, ¿para qué? Para que no te enaltezcas, porque es como que viene alguien como que a bajarte, o sea, bájate de tu nube, así. Porque lo único que dice es un mensajero de Satanás, no dice un demonio, una de las huestes del infierno, no dice eso. Entonces hay gente que cree que es un demonio, la verdad, yo no lo creo. Yo sí creo que fue alguien que venía, como se dice, a corregirlo, así, a como que apuntarle, a criticarlo de repente. Y eso para él lo sentía así un aguijón en la carne. Y eso él entendió que era para que no se enalteciera. Entonces él tenía, cómo puedes batallar ahí? Con humildad. Entonces Dios usó ese instrumento, porque Dios permite que pasen esas cosas, y muchas veces te va a pasar a ti eso lo mismo. Entonces muchas veces, para que tú no te enaltezcas, Dios va a permitir que tú tengas un aguijón en la carne, porque muchas veces la gente es un aguijón en la carne. Es así. Hay gente que es un aguijón en la carne, literal. Y muchas veces, acuérdense, por ejemplo, los amigos de Job. De amigos de Job se volvieron mensajeros de Satanás. Y era una constante. El hombre estaba con el cuerpo deshecho y ya más aguijón en la carne no podía tener que los amigos, la misma esposa. Entonces muchas veces va a ser así. Pero Dios lo va a permitir, ¿por qué? Porque necesita humillarte más. Más humildad. Bájate más, porque esto solo lo puedes ganar en humildad. Nada más. Entonces así él entendió, ¿no? Para que no me enaltezca. Respecto a lo cual 3 veces, dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, por favor, llévate ese mensajero, ya no lo quiero ver, ya no, por favor. Pero ¿qué le ha dicho el Señor? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, no te lo quito, no te lo voy a quitar porque lo necesito porque ese es instrumento, no solamente de Satanás, sino de Dios. Dios permite, hasta Satanás es instrumento del Señor. Pues Él permite los ataques, Él permite
las tribulaciones por medio de esas personas o de situaciones o de crisis. Lo que Dios quiera usar, Él es soberano, ¿no? Entonces, el Satanás mismo es un tonto útil para Dios, porque por medio de Él nos prueba, ¿no? Entonces, por eso, Él dice aquí que eso le dijo Dios, bástate mi gracia. Entonces, la gracia de Dios en Él dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, necesito que te hagas débil, no que te hagas fuerte, no que te hagas orgulloso en ti mismo por toda la revelación que recibes. No, necesito que seas más humilde y que dejes, lógicamente, que mi poder se perfeccione en la debilidad, porque bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente, así le dice. Mi gracia es suficiente para que soportes eso que tienes que soportar. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es verdad, muchas veces cuando tú te haces débil o cuando te sientes débil, es porque Dios permite que, em, que experimentes eso para que te baste solo su gracia, la gracia de Dios. Y por eso el poder de Dios se perfecciona, porque por medio de la gracia se desata el poder de Dios para que Él se perfeccione, ¿no? Dice, mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿no? O sea, mi poder se perfecciona en ti, en esa debilidad que estás pasando, ¿no? Porque el poder de Dios es algo que no se puede medir, pero en nosotros su poder hace que se perfeccione en nuestra debilidad. Entonces ahí donde vemos el poder de Dios. Tenemos poder para soportar estas situaciones. Entonces por eso ahí hay que gloriarnos, ya hay, dale la gloria a Dios. Por lo cual dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, porque eso es lo que va a pasar, te vas a sentir débil, te vas a sentir humillado. Dice, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mire, esto es lo que verdaderamente debe hacer un verdadero apóstol. Cualquier ministro de Dios, pero más un apóstol de Jesucristo, lo vas a reconocer por eso. Porque va a tener que pasar a hacerse débil para que Cristo se haga fuerte en él. Va a tener que pasar insultos, necesidades, burlas, persecuciones, angustias, todo tipo. Esas son las marcas de Cristo en un apóstol, ¿no? Y ahí va a aprender. ¿Por qué? Porque un apóstol necesita aprender a ser como Cristo. Y vamos con el último punto del poder de la gracia de Dios. Y vamos a ver que el poder de la gracia de Dios es para los humildes que se someten a Dios y resisten al enemigo. Este poder que viene a través de la gracia de Dios te va a dar el poder para resistir al diablo y hacerlo huir. Así es, ¿ya? Santiago 4, del 6 al 7, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Y ahí le dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí vemos esto, pues porque, miren, muchas veces la gente repite este versículo, ¿ya? Ay, sí, nos sometemos al Señor, claro, estoy sujeto a lo que Él quiere que yo haga, voy a resistir al diablo y va a huir de mí. Pero no has recibido el poder de la gracia. Entonces, por eso, ¿por qué? Porque no eres humilde. Entonces, por eso muchas veces estás experimentando guerras espirituales que no terminan porque no has decidido humillarte delante de Dios, ¿no? Porque Él resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes, ¿ya? Por eso tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo y el diablo va a huir de vosotros. Entonces, vamos a ver que aquí el poder de la gracia de Dios es un arma de guerra espiritual. Y les voy a decir que en este tiempo de transición, donde hemos experimentado mucha oposición, mucha resistencia espiritual, mucho ataque espiritual, justo en este mes de la gracia sobreabundante, de ver su bondad, sus regalos, su amor, y que produzca ese favor de Dios, lo hemos visto, pero he visto el poder de la gracia de Dios como arma de guerra, de verdad, porque lo que yo he experimentado en los últimos días
ha sido algo que hace tiempo la verdad no lo experimentaba. Entonces, cada día que yo estaba lógicamente en consagración a Dios, justo en el tiempo en tiempo de ayuno, he estado experimentando múltiples ataques espirituales. Entonces yo le preguntaba a Dios, Dios, ¿qué es esto? Y me dijo, es por lo que ya vas a entrar en un nuevo nivel. No solo van a entrar a un nuevo territorio, van a recibir nuevos mantos, nueva promoción. Y se están levantando los enemigos de la transición, me decía. Pues justo de eso vamos a hablar en la siguiente clase. Y en medio de eso se está manifestando también, me dijo, la lucha contra los principados y potestades. Me dijo, te estás enfrentando a los gigantes y yo necesito que los venzas a la manera que yo te estoy entrenando. O sea, es por entrenamiento, me dijo. Ah, perfecto, Señor, porque yo le decía, Señor, perdóname si he abierto puertas, no sé qué está pasando. O sea, estoy haciendo tu voluntad, me estoy sometiendo, Me dijo, no, necesito que venzas así. ¿No? Entonces ahí me dio esta palabra. Primero me dio la palabra, bástate mi gracia, lógicamente. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿no? En mi debilidad. La verdad me he sentido débil, porque he sentido ataques aún en mi salud. Pero yo decía, Señor, yo no estoy enferma. No, me dijo, son ataques espirituales, que los vas a tener que vencer de esta manera. Y así, cada día me daba estrategia, vas a vencerlo así, vas a hacer esto. Cada día, así me da uno tras otro, tras otro. Pero ya el último día, que experimenté el último ataque, y ahí terminó todo, ya que yo tenía que vencer, ese día le dije, Señor, ya, la verdad, ya declaré, ya proclamé, ya até, ya hice todo. La sangre de Cristo, Señor, ya hice todo. Le dije, Señor, ¿por qué no pasa esto? Y ahí fue donde me dijo esta palabra, lógicamente. Sométete pues a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. Entonces me dijo, ahora comándale que se vaya de ti. Ordénale, me dijo, porque ya te he dado la autoridad. Por cuanto te has humillado a mí, te has sometido a mí. Porque yo le doy gracia a los humildes. Y bástate mi gracia, me dijo el Señor, porque te has sentido tan débil. De verdad, le digo, Señor, me he sentido débil que no he podido casi ni caminar. Y me dijo así, me dijo, bástate mi gracia, ¿no? Y yo doy gracia a los humildes. Ahora sométete a mí y resiste al diablo y va a huir. Y así fue literal. Le dije, Señor, solo me basta tu gracia, solo me basta tu gracia, Señor. Dame más de tu gracia, le dije, Señor, dame más de tu gracia, no solo para resistir esto que estoy pasando, sino para hacer que el diablo huya. Entonces ahí ya me dio la orden. Dijo, ahora ordénale, comándale que salga fuera con todos sus huestes y todo lo que se esté levantando contra ti y ordénale que no vuelva más. Y así lo hice, porque literal, o sea, ya lo que me salió del alma fue un león, ya, la leona se levantó. Dije, ya, ahora sí tienes que pelear como leona, me dijo. Y ahí sentí literal que Dios derramó, porque Dios derramó de su gracia, sentí así que Dios derramaba y me levantaba así en el espíritu y resistí, de tal manera que pude salir de eso. De ahí, gracias a Dios, ya no sentí nada en el cuerpo, desaparece todo. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente, cuando estamos en zonas, lógicamente, donde tenemos que pasar el tiempo de transición o el tiempo de la prueba y todo, empieza a reconocerte en el mundo espiritual y te empiezan a levantar altares de brujería, empiezan a asignar espíritus en contra tuya, espíritus de brujería, te empiezan a lanzar enfermedad, maldición y todo eso. Entonces yo sentía como que me quería afectar el cuerpo, pero en verdad como el cuerpo de los intercesores proféticos, generalmente profetas, como somos territoriales, sentimos todo. Y si estamos haciendo una lucha y guerra espiritual, lo vamos a sentir en el cuerpo lo vas a sentir. No es que estás enfermo, por eso tienes que sacarte esa idea, no estás enfermo. Son ataques espirituales y tienes que saber batallarlos y ganarlos con las estrategias de Dios. Es por eso que yo todos los días le preguntaba, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué arma? Dame el arma, le decía, dame la estrategia. Y así lo hacía. Y vencía día tras día, día tras día. Pero ya la última fue una cosa tan terrible que ya ahí me dijo, no, ya. Solamente en humildad. Y ahí estaba yo en alabanza, en oración.
pero ya era una cosa que me retorcía del dolor. Entonces ahí tuve que clamar por la gracia de Dios, Señor, el poder, porque tú me dices que me basta tu gracia, Señor. Tu poder se perfecciona en mi debilidad, porque me siento débil, literal, siento débil mi cuerpo. No puedo ya ni guerrear ni batallar, le dije, Señor, ya no puedo. Necesito tu gracia. Entonces ahí me humillé totalmente delante del Señor y sentí que el poder de la gracia se derramaba sobre mí. Entonces muchas veces te digo, el poder de la gracia va a ser un arma de guerra espiritual, porque ahí fue donde sentí que Dios levantó mi cuerpo y me dijo, comándale, háblale a tu cuerpo y comanda al enemigo que salga, que te suelte y que no regrese nunca más. Lo que te hayan asignado se rompe y empieza a romper, me dijo, toda asignación demoníaca, todo altar del infierno, y así me guió, me guió. Y gloria a Dios, se rompió todo en el nombre de Jesús, pero tuve que pasar este proceso. ¿Te das cuenta? Entonces, muchas veces queremos pelear en nuestra fuerza y Dios permite que te hagas débil y que te sientas débil porque Él quiere que experimentes el poder de la gracia de Dios, ¿no? Entonces, muchas veces nos olvidamos. Pensamos que la gracia, bueno, ya la recibí el día que me salvé. No, y después te olvidaste de la gracia. No sabes que la gracia de Dios tiene que actuar a través de ti para que tengas un ministerio exitoso, un matrimonio exitoso también y una vida cristiana de crecimiento, de donde seas tú más que vencedor en Cristo Jesús, ¿no? Con una vida santa, consagrada, para permanecer no es fácil, hermanos. La gracia de Dios tiene que estar en nosotros. Así que no es fácil. Tenemos que morir a nuestra carne, crucificarla todos los días. Y es así. Y cuando Dios te diga ayuna, ayuna. Así es. Entonces, bueno, hermanos, ahora el último punto que me toca, porque hasta aquí ya terminé la parte del poder. Hay algo más que necesitamos saber sobre esto. Hemos hablado, les mencioné la multiforme gracia de Dios, pues la hemos explicado de muchas formas cómo se manifiesta la gracia de Dios. Pero ¿saben qué dice? Que tenemos que ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces va a haber una responsabilidad como ministros. Esto es para los ministerios, para los siervos de Dios. Hay una gran responsabilidad de administrar la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido. O sea, ya recibiste un don, puede ser un don del Espíritu Santo, un don de Jesús, un ministerio. Dice, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces tenemos que ser de lo que Dios nos ha otorgado ya, nos ha regalado como dones, pues tenemos, porque esos dones no lo merecíamos. Por eso los dones los recibimos por gracia. Es por gracia. Por gracia Dios te da los dones, tanto dones del Espíritu Santo, dones espirituales como dones ministeriales. O sea, dice, ministralo a los otros como buenos administradores. Entonces tenemos que ser buenos administradores. Vamos a dar cuentas a Dios de la administración de la multiforme gracia de Dios. Por eso es multiforme, porque son diferentes dones. Vemos y hemos visto, lógicamente según esta enseñanza, el poder de la gracia manifiesta favor, bendición, bondad. Es lo que es el resultado, ¿no? Es lo que produce. Ahora, la multiforme gracia de Dios se refiere ya a los diferentes dones y gracias que Dios otorga a cada persona para que puedan servir a los demás y edificar la iglesia. Entonces, estos son para los edificadores, los ministros, los siervos, los intercesores, todos ellos, ¿no? Vamos a ver que la multiforme gracia de Dios se refiere a los diferentes dones y gracias que Dios otorga a cada persona para que puedan servir a los demás y edificar a la iglesia, ¿no? La gracia como don, como regalo, porque hemos visto que es un don, un regalo, pero dice las gracias que Dios otorga a cada persona. ¿A qué se refiere con eso de las gracias? Es a que Dios pone gracia delante de ti. Es como que te unge para que tú seas de bendición para otros, ¿no? Así como María, llena de gracia, llena eres de gracia, ¿no? Porque no lo merecías, pero Dios te ha otorgado ser la madre de Jesús.
la gracia va a hacer que hayas gracia ante los ojos, no solo de Dios, sino de la gente. Porque tienes que hallar gracia delante de la gente. Entonces es como que Dios te unge con un perfume especial o como si usaras un maquillaje especial. Pero esto es del cielo, les voy a decir, no es del natural. Es del cielo. Entonces esas son las gracias que Dios otorga. Y en cuanto a los dones, a las unciones, así lo vamos a decir. Esas gracias son conforme las unciones que se van a manifestar en tu vida. Entonces, cada creyente tiene un don único que al ser utilizado en servicio a los demás, refleja la multiforme gracia de Dios, ¿no? Porque esa multiforme gracia de Dios es otorgada a cada persona para que puedan servir a los demás y edificar a la iglesia. Entonces, esto es lógicamente para todos los edificadores de la iglesia, porque todos edificamos, todos los creyentes edifican la iglesia, sino que tenemos que ver primero la roca, el fundamento de Cristo. Ahí edificamos en el fundamento de los apóstoles y profetas, luego van los maestros, los pastores, los evangelistas y luego van los demás, ¿no? Intercesores y otros siervos y otros creyentes que también van a apoyar. Entonces por eso dice, vamos a ver el concepto en general de la multiforme gracia de Dios. Número 1, nos da diferentes dones. Entonces, por eso es multiforme. La gracia de Dios no es la misma para todos, ojo, sino que se manifiesta en diferentes dones y talentos en cada creyente. Entonces, es cada talento, cada habilidad, cada gracia, cada unción que Dios te ha dado. Eso es lo de los diferentes dones. Número 2 es en el servicio a los demás, porque estos dones son para ser usados en servicio a los demás, edificando la comunidad y cumpliendo la voluntad de Dios. Número 3, tiene que haber una administración fiel. La multiforme gracia de Dios se debe administrar fielmente, como buenos administradores de los dones recibidos, ¿no? De todo lo que hemos recibido. Entonces eso lo tienes que saber administrar bien, porque vas a darle cuentas a Dios y ahí viene lo de las parábolas de los talentos, acuérdense. ¿Ya? Entonces él va a ver a los buenos y fieles mayordomos. Un mayordomo es un administrador. Entonces acuérdate de la parábola de los talentos. Eso tiene que ver con la parábola de los talentos. El ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, de todo lo que hemos recibido de Dios. Y por último, la glorificación de Dios. Tenemos que ver en esto. El uso de los dones y gracias en servicio contribuye a la gloria de Dios y a la construcción y edificación de la iglesia. Amén. Entonces es sumamente importante que todos conozcamos esto, que aprendamos sobre la gracia de Dios, que aprendamos la diferencia con el favor de Dios, que viene a ser el resultado de la gracia, es el favor de Dios. Porque el que haya gracia delante de los ojos de Dios, pues va a recibir un favor. Es importante que conozcas las manifestaciones de la multiforme gracia de Dios y del poder, de las características del poder de la gracia de Dios. Ya has visto que son muchas. Mira, cuántas de ellas conocías, cuántas de ellas no conocías. Y también es importante ver la parte de la administración de la multiforme gracia de Dios, porque hay que usar, vas a recibir dones, talentos, habilidades, unciones, ¿no? Y muchos de ellos, lógicamente, van a ser ministeriales. Y vas a tener que ponerlo al servicio de los demás, ¿no? En el punto número 2, al servicio de los demás, es para bendecir, para edificar, para ministrar al pueblo de Dios o a los no creyentes también. 3, necesitamos ser administradores fieles, ¿no? Buenos y fieles mayordomos. No solo buenos, fieles. La administración debe ser fiel, constante. Y por último, tenemos que darle la gloria a Dios en todo lo que hagamos. Que todo lo que hagas sea para la gloria de Dios. Que todo lo hagas como para Dios. ¿Y cómo lo vas a hacer? Por medio de la gracia de Dios que está sobre ti y que actúa a través de tu vida. Eso necesitas. Amén. Entonces espero que esta enseñanza haya sido para ustedes de bendición y edificación. Y nos vemos en el próximo capítulo
de la próxima enseñanza, donde vamos a hablar sobre los enemigos de la transición. No te lo pierdas. Estamos ahí conectados, Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video. Bendiciones, chao, chao.